Vamos a conocer las funciones valor absoluto. Las funciones valor absoluto las vamos a identificar porque en la función vamos a encontrar la barra del valor absoluto. Así como en la fórmula general o fórmula cuadrática, es necesario que identifiquemos variables A, B, C. ¿Quién va a ser la A? La A va a ser el coeficiente que acompañe, ¿verdad?, a la expresión de la barra del valor absoluto. Si no encontramos ningún número aquí, vamos a entender que esa A es 1. O si hay un signo negativo, esa A sería menos 1. En el caso de la B, como aparece como menos B, significa que este valor nosotros le vamos a cambiar su signo. Siempre que en una fórmula o en una definición aparezca con signo negativo, lo que indica es que se le cambia su signo. En el caso de la A y la C observamos que no. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir estos valores tal cual se nos aparezcan en la función. No le vamos a cambiar su signo. ¿Quién sería la C? La C sería el número que no forma parte de la expresión que tiene las barras del valor absoluto. Una vez que tengamos clara quién es la A, la B y la C, eso nos va a facilitar para poder encontrar el vértice. Cuando hablamos de vértice, sabemos que el vértice es el punto en común donde se intersectan dos rectas. En este caso, la forma de las funciones valor absoluto son estas que observamos que forman una V. Es decir, son dos rectas que tienen un punto en común. Ese punto en común se le llama vértice. El vértice va a ser el punto mínimo de la función, como en este caso, o el punto máximo de la función, como en este caso. ¿Cómo vamos a determinar el vértice? El vértice lo vamos a determinar como el punto que se forma con los componentes B y C. Todas funciones tienen otras características importantes que hay que identificar, como lo son el dominio y el rango. El dominio es cómo se comporta la función en relación al conjunto de los valores de X. En este caso, el dominio de las funciones de valor absoluto siempre va a estar determinado por los valores de X negativos, es decir, menos infinito, y los valores de X positivo, es decir, infinito positivo. Menos infinito y positivo infinito forman lo que es el conjunto de los números reales. En el dominio significa todos los reales del conjunto de los elementos en X. Esta gráfica, para encontrar ese dominio, si nosotros pudiéramos acercar esta recta hacia la X, nos damos cuenta que se extendería hacia las X negativas de forma indefinida. Igual, si esta recta nosotros la acercamos al eje X positivo, nos daríamos cuenta que se extiende hacia las X positivas. Por lo tanto, el dominio está formado por menos infinito y positivo infinito. Igual en este caso, si esta recta nosotros la acercamos a las X negativas, se extiende hacia sus X negativas. Si esta recta la acercamos en la X positiva, se extendería hacia las X positivas. Por lo tanto, el dominio está formado por menos infinito y positivo infinito. En conclusión, el dominio de las funciones de valor absoluto siempre van a ser todos los números reales. ¿Qué sucede en relación al rango? En relación al rango, nosotros observamos cómo se comporta la función en relación al eje Y. En este primer caso, nos damos cuenta que esta función inicia desde el origen y se extiende hacia la Y positiva. Por lo tanto, su rango estará determinado desde 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque si estas rectas ambas las acercamos a este eje Y, nos damos cuenta que se extenderían infinitamente en el lado de la Y positiva. ¿Qué sucede con esta gráfica? Con esta gráfica la función nos indica que en relación al eje Y, esta función inicia desde el origen, pero se extiende hacia las Y negativas. Es como si nosotros acercáramos estas dos rectas a este eje Y negativo y nos daríamos cuenta que se extiende hacia la Y negativa. Por lo tanto, el rango está formado desde menos infinito hasta 0. Siempre hay que tener cuidado del orden en que nosotros escribimos los intervalos.
En este caso, el infinito positivo se escribe en segundo lugar y cuando nos referimos a un infinito negativo, va en un primer lugar. Ahora vamos a conocer el procedimiento para poder graficar una función valor absoluto. Vamos a desarrollar este ejemplo. Grafique la siguiente función e identifique dominio, rango, intersectos en X, intersectos en Y si los hay, el vértice, el eje de simetría, intervalos donde crece y decrece. Tenemos la función f de x igual a x más 3 menos 2. Vamos a, como primer paso, a identificar quiénes serían las variables a, b y c. A sabemos que es el coeficiente que acompaña a la expresión, ¿verdad? Que lleva las barras del valor absoluto. En este caso, vamos a tomar ese 1 que no se escribe aquí. La B sabemos que le vamos a cambiar el signo a ese más 3, entonces nos va a quedar menos 3. Y la C en este caso no le vamos a cambiar el signo y lo vamos a tomar como menos 2. Una vez que tenemos identificadas las variables, entonces podemos ir encontrando los demás elementos de la función. Tenemos el vértice. El vértice, recordemos que se forma por los elementos B, C. En este caso, estará formado por menos 3 y menos 2. Tenemos ahora que encontrar el eje de simetría. El eje de simetría siempre lo vamos a encontrar como X igual a B. En este caso, la B sería igual a menos 3. ¿Qué es el eje de simetría? Lo vamos a identificar en la gráfica. El eje de simetría es una línea imaginaria que generalmente se grafica con líneas punteadas, en donde sé que pasa exactamente por la mitad de la función. Es decir, que si yo sé cuál es el eje de simetría y conozco el comportamiento de un lado de la función, automáticamente yo puedo graficar el otro lado de la función porque sería una copia. Tenemos el eje de simetría. Vamos a calcular ahora los intersectos. Tenemos intersecto en X cuando la Y vale 0 y el intersecto en Y cuando la X vale 0. Recordemos que f de X, que es la función, f de X representa la Y. Es decir, f de X equivale a Y. Por lo tanto, seguimos copiando la función X más 3 menos 2. Y la repetimos aquí. Y es igual a X más 3 menos 2. En el primer caso me dice que la Y va a valer 0, entonces tenemos 0 es igual a X más 3 menos 2, que nos queda una ecuación con valor absoluto. ¿Cómo la trabajamos? Sabemos que tenemos que aislar a un lado de la igualdad las barras del valor absoluto, entonces este menos 2 va a venir aquí a sumar y nos queda X más 3 dentro de las barras del valor absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacar lo que está dentro del valor absoluto, X más 3, y una vez lo vamos a igualar a ese 2, o en una segunda ocasión lo vamos a igualar a un menos 2. Tenemos dos ecuaciones lineales, despejamos para la variable X, bajamos ese 2 y menos 3, y 2 menos 3 menos 1, y tenemos X igual, bajamos el menos 2, el más 3 viene a restar, y nos queda X igual a menos 5. Por lo tanto, formamos el punto para X menos 1, Y vale 0. Este sería el primer intersecto en X. Y aquí formamos el otro punto, menos 5 en X, cuando la Y vale 0. Esta función, X más 3 menos 2, tiene dos intersectos en X. Significa que va a pasar por dos puntos en el eje X. Ahora vamos a encontrar el intersecto en Y. Intersecto en Y cuando la X vale 0. Entonces aquí vamos a sustituir la X por 0. Y es igual a 0 más 3 menos 2. Y es igual, 0 más 3 es 3, menos 2. Sacamos el 3 de la barra del valor absoluto, me queda 3 positivo. Recordemos siempre que sacamos un número de las barras del valor absoluto, nos queda positivo. Y 3 menos 2 es 1.
Por lo tanto, formamos el punto 0 para X y Y es 1. Esta función va a pasar por el punto 0, 1 en Y. Por ahí lo voy a cortar. Vamos a hacer ahora su gráfica. Bien, lo primero que vamos a hacer es graficar el eje de simetría, que ya lo habíamos calculado, y nos daba a X igual a menos 3. Entonces aquí hay una línea imaginaria que les decía que la podemos representar como líneas punteadas. Entonces este eje de simetría me va a partir en dos partes iguales la función. Tenemos el vértice, que sabemos que el vértice es el punto más alto, más bajo de la función. En este caso el vértice es menos 3, menos 2. Menos 3 para X, menos 2 para Y. Entonces aquí vamos a hacer el punto, ¿verdad? Y aquí vamos a graficar el vértice. Bien, ¿qué otros elementos tenemos? Tenemos los intersectos, es decir, por dónde va a pasar la función en el eje X. Tenemos estos dos puntos, menos 1 para X, hacemos un punto aquí. Y tenemos también menos 5, hacemos otro punto. Y en Y nos dice que va a pasar por 0,1, es decir, por este punto aquí va a pasar la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer su forma, ¿verdad? Aquí, si lo hicimos bien, perfectamente, vamos a graficar una línea recta, ¿verdad? Y sabemos que se extiende infinitamente, lo terminamos como flecha. Y también en este sentido hacemos la otra recta, que también termina como flecha, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la gráfica de la función. En el caso, ¿verdad? Que les decía del eje de simetría, observamos que exactamente así como se comporta en este sentido, también se comporta en este sentido. ¿Qué significa? Que basta que yo sepa el comportamiento de un lado, yo puedo reproducir automáticamente sin ningún punto el comportamiento del otro lado, porque el eje de simetría me está garantizando que así como se comporta en este lado derecho, también tiene el mismo comportamiento en el lado izquierdo. Bien, vamos a identificar entonces otros elementos, como se nos pedía de un inicio, se nos pedía el dominio. El dominio está determinado, como decíamos, por todos los reales. Entonces aquí escribimos dominio, está formado por todos los reales, porque esta gráfica, si la acercamos a la X, se extiende en el lado de las X negativas. Si esta función la acercamos al lado de las X, se extiende en las X positivas. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Qué sucede con el rango de esta función? Vamos a analizar cómo se comporta esta función en relación al eje Y. Si esta función nosotros la acercáramos al eje Y, ¿verdad? Si pudiéramos correrla, si la pudiéramos mover esta función hacia el lado de la Y, nos damos cuenta que iniciaría desde el punto menos 2. ¿Verdad? Desde el punto menos 2. Y nos damos cuenta también que esta función se extiende hacia el lado de las Y positivas. Por lo tanto, el rango será el intervalo menos 2 hacia positivo infinito. ¿Qué otros elementos se nos pide que identifiquemos? Intervalos donde crece y también donde decrece. Es decir, este tipo de funciones, nosotros observamos que hay dos rectas. En este caso me indica una pendiente negativa y aquí hay una pendiente positiva. ¿Qué significa? Que desde los menos infinitos, ¿verdad? Hasta menos 3, considerando siempre el eje horizontal, ¿verdad? Es decir, el eje X, nosotros podemos identificar intervalos cuando crece y decrece. Entonces les repito, desde menos infinito, ¿verdad? Hasta menos 3, si consideramos el valor de la X menos 3, nos damos cuenta que esta función decrece. ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha baja. Entonces tenemos el intervalo donde decrece,
sería desde menos infinito hasta menos 3. Ahora vamos a identificar el intervalo donde crece. Donde crece es cuando de izquierda a derecha observamos que la función sube. En este caso, esta recta nos muestra una pendiente positiva, por lo tanto nos está indicando que está creciendo. Siempre en relación al eje horizontal, es decir, a los valores de x, nos damos cuenta que esta función crece desde menos 3 hacia positivo infinito en x. Por lo tanto, el intervalo donde crece estará formado por menos 3 hacia infinito positivo. Y de esa manera hemos identificado características importantes en la función valor absoluto, como el dominio, el rango, intervalos donde decrece, intervalos donde crece, intersectos. En este caso, esta función tiene dos intersectos en x y tiene un intersecto en y. El vértice, que sería en este caso el punto mínimo de la función, formado por menos 3 menos 2, y el eje de simetría, que es una línea imaginaria, que divide a la función en dos partes iguales. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar las variables A, B, C. La A, en este caso, estará formado por menos 1, ¿verdad? Que este menos ahí, este 1 que no se escribe. La B, le vamos a cambiar el signo a menos 1, es decir, 1. Y tenemos la C igual a 2. Ahora que vamos a determinar el vértice de la función, el punto máximo o el punto mínimo. Tenemos el vértice, ¿verdad? Que ya sabemos que está formado por el punto BC. Tenemos el vértice formado por B, C. En este caso sería 1,2. El eje de simetría, que es el punto X igual B, sería X igual a 1. Sabemos que es la recta, ¿verdad? Que divide a la función en dos partes iguales. Vamos a calcular ahora los intersectos. Intersecto en X cuando la Y vale 0. Intersecto en Y cuando la X vale 0. Escribimos la función en términos de Y, es decir, f de X. Ahora escribimos Y igual a menos X menos 1 más 2. Estamos copiando tal cual se nos da la función original. Y es igual a menos, valor absoluto, X menos 1, cerramos, más 2. En el primer caso vamos a sustituir la Y por 0, entonces nos queda 0 igual menos X menos 1 más 2. Entonces sabemos que tenemos que aislar, ¿verdad? Lo que es el valor absoluto, que es lo que vamos a hacer. Podemos mandar este a restar y nos va a quedar menos X menos 1 y este viene aquí a restar, ¿verdad? Y entonces aquí hay un menos 1 que está multiplicando, puede pasar aquí a dividir y nos queda X menos 1 y tenemos menos por menos más 2 es igual a X menos 1. Tenemos este procedimiento, que es lo que vamos a hacer. Tenemos una ecuación, ¿verdad? Con valor absoluto, sabemos que se trabaja en dos partes. Decimos, sacamos lo que está dentro del valor absoluto y lo vamos a igualar a 2, sacamos lo que está dentro del valor absoluto y lo vamos a igualar a menos 2. Entonces tenemos X igual a 2, ese menos 1 pasa a sumar, me queda X igual a 3. Y X igual a menos 2, ese menos 1 pasa a sumar, entonces me queda X igual a menos 1. Y así formamos los puntos 3,0 y menos 1,0. Y esos serían los dos intersectos que tenemos en X. Ahora vamos a encontrar el intersecto en Y, cuando la X vale 0. Entonces ahora vamos a sustituir la X por 0. Tenemos Y es igual a menos 0 menos 1 más 2. Y es igual a menos 0 menos 1 más 2. Vamos a sacar ahora ese menos 1 que está dentro del valor absoluto y siempre que lo sacamos positivo y en este caso, como hay un signo menos, hay que tener el cuidado de escribirlo entre paréntesis más 2.
Entonces tenemos y es igual a menos por más, menos 1 más 2, y es igual a 1, entonces tenemos el punto 0 para X, 1 para Y. Y así ya encontramos los intersectos. Tenemos entonces el vértice, el eje de simetría, los intersectos, y con estos valores ya podemos empezar a hacer la gráfica. Empezamos por ubicar los intersectos. Tenemos intersectos en X menos 1, hacemos un punto en X menos 1 y tenemos un punto en X igual a 3. Tenemos el intersecto en Y, es decir, por donde va a pasar nuestra gráfica. En el eje Y va a pasar por 0, 1, hacemos un punto en la Y positiva. Nuestro vértice está formado por el punto 1 para X y 2 para Y. 1 para X y 2 para Y. Tenemos aquí. Tenemos aquí nuestro punto. Y el eje de simetría, que es la línea imaginaria, ¿verdad?, que va a dividir en dos partes iguales nuestra función, que es X igual a 1, que sabemos que está formado por X igual a B. Y B en esta función es 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues vamos a trazar nuestras rectas, en este caso, ¿verdad? Vemos que tienen sentido todos los puntos, nos facilita graficar la recta. Tenemos esta primera recta y sabemos que hacia el otro sentido va a tener el mismo comportamiento. Y aquí tenemos nuestra gráfica de esta función. Ahora, ¿qué más le vamos a identificar? Vamos a identificar el dominio. Decimos que el dominio de esta función van a ser siempre todos los reales. Vamos a identificar el rango, es decir, cómo se comporta esta gráfica en relación al eje Y. Si nosotros acercamos esta función hacia el eje Y, nos damos cuenta que inicia desde 2 positivo y se extiende hacia las Y negativas, se extiende hacia abajo. Por lo tanto, ¿verdad?, vamos a determinar que el rango está formado desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hacia el número 2. En donde observamos que nuestra función crece y decrece. Si observamos esta primera recta, ¿verdad?, de izquierda a derecha, crece, y esta segunda recta de izquierda a derecha baja. Por lo tanto, esta tiene una pendiente positiva, esta tiene una pendiente negativa. Vamos a encontrar el intervalo, entonces, donde crece, ¿verdad? Donde crece, y vamos a decir que esta función crece desde menos infinito hasta ¿qué valor en X? Hasta 1. Entonces tenemos desde menos infinito hasta el valor de 1 en X. ¿Y en qué intervalo decrece? Pues decrece desde el valor en X, 1, hacia las X positivas. Por lo tanto, decrece desde 1 hacia infinito positivo, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces las características de la función, ¿verdad? El vértice formado por el punto 1, 2, que en este caso sería la función, sería el punto máximo de la función. El eje de simetría, que es X igual que B, en este caso X igual a 1. Trazamos una línea vertical con línea punteada. Tenemos los intersectos. Esta función pasa por estos valores en X. Y el intersecto en Y, esta función corta al eje Y en el punto 0,1. El dominio siempre son todos los reales y el rango es cómo se comporta en relación al eje Y. Entonces dijimos que esta función se extiende hacia el infinito negativo en la Y llega hasta el punto 2 en Y. Por lo tanto, su rango es de menos infinito hasta el 2. ¿Dónde crece? ¿En qué intervalo? Siempre consideramos el eje X para saber dónde crece y decrece, siempre en relación a la línea horizontal. Entonces tenemos que crece desde menos infinito hasta 1. Siempre en relación al eje X. Y decrece
desde el 1 hacia el positivo infinito. Vamos a hacer un tercer ejemplo. En ese tercer ejemplo, observamos algunas diferencias con los ejemplos anteriores. En primer lugar, vemos que dentro de las barras del valor absoluto ya hay un coeficiente diferente de 1 que acompaña a la X, por lo tanto va a alterar el valor de la B. Para encontrar el valor de la B, significa que tenemos que igualar a 0 lo que está dentro del valor absoluto. Y es que realmente hemos igualado a 0, por eso hemos dicho que hemos cambiado el signo, ¿verdad? Porque si a un caso nosotros tuviéramos dentro de las barras del valor absoluto X más 1, hemos dicho que la B es menos 1. Pero ¿de dónde sale ese menos 1? Realmente es porque hacemos una igualación a 0 de lo que está dentro del valor absoluto. Es decir, X más 1 lo igualamos a 0 y cuando despejamos para la X nos da menos 1. Por eso automáticamente nosotros deducimos, ¿verdad?, que es menos 1. Pero en el caso que tenemos ya un valor diferente, ¿verdad?, de 1, tenemos entonces que expresar esa igualdad a 0. Por lo tanto, para encontrar la B, tenemos que hacer, ¿verdad?, una igualación a 0. Tenemos 2x igual a menos 1, x es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, la A sería el número 3, la B ahora sería menos 1 medio y la C sería 2. ¿Qué más necesitamos? Vamos a determinar el vértice. El vértice que está formado por BC, en este caso la B, que es menos 1 medio, y la C, que es 2. El eje de simetría, X igual a B, X igual a menos 1 medio. Y ahora vamos a determinar los intersectos. Intersecto en X cuando la Y vale 0, intersecto en Y cuando la X vale 0. Escribimos entonces la función en términos de Y. Tenemos Y igual a 3, valor absoluto 2x más 1 más 2. Y también copiamos en términos de Y la función en este lado. Aquí vamos a sustituir a la Y por 0, ¿verdad? Entonces tenemos 0 es igual a 3 por 2x más 1 más 2. Entonces, en primer lugar, este va a pasar a restar al otro lado del igual. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí nos queda valor absoluto de 2x más 1. Nos queda una ecuación con valor absoluto y nos damos cuenta que como está igualado a un número negativo, si estaríamos buscando nosotros el conjunto de solución de esta ecuación, diríamos que no tiene solución. Pero en este caso nosotros estamos buscando intersectos en X, por lo tanto, vamos a escribir que no habrá intersectos en X. Entonces, ¿por qué estamos buscando intersectos en X? No estamos buscando la solución de la ecuación, sino los intersectos. Y como está expresado o igualado a un número negativo, vamos a concluir que no hay intersectos en X, es decir, esta función, claro que tiene su gráfica, pero no va a cruzar el eje X. Vamos a determinar ahora el intersecto en Y. Vamos a hacer 0 a la X. Tenemos 2 por 0, 0, solo nos queda 1. Sacamos ese 1 del valor absoluto entre paréntesis. Multiplicamos 3 por 1, 3 más 2, y es igual a 5. Y obtenemos entonces el punto 0 para X, 5 para Y. Esta función sí va a pasar por el eje Y en el punto 0,5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer su gráfica. Bien, tenemos entonces los elementos que necesitamos para graficar. Tenemos el eje de simetría X igual a menos 1 medio. Entonces, en menos 1 medio, ¿verdad? Vamos a trazar una línea punteada que va a representar ese eje de simetría, es decir, ¿verdad?, esa línea en donde sé que me divide la gráfica en dos partes iguales. El vértice menos 1 medio para X, 2 para Y. Hacemos un punto aquí. Este es el vértice, ¿verdad? Menos 1 medio y 2 para Y. El intersecto en X no hay, pero sí tenemos un intersecto en Y en el punto 0,5.
Entonces aquí vamos a trazar la recta. Y vamos a hacer en el mismo sentido la otra parte, ya que conocemos cómo se comporta hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar también sus otras características, por ejemplo, el dominio, que sabemos que siempre van a ser todos los reales, el rango, que está determinado por cómo, ¿verdad? Se comporta en relación al eje y nos damos cuenta que si acercamos esta función en el lado de la y, iniciaría de este 2 y se extiende hacia el infinito positivo en y. Entonces su rango estará formado por el intervalo 2 hacia el infinito positivo. Identifiquemos ahora el intervalo donde decrece y también donde crece. Nos damos cuenta que de izquierda a derecha, este muestra una pendiente negativa y esta otra recta muestra una pendiente positiva. Por lo tanto, esta función decrece desde menos infinito hasta en x menos un medio. Entonces decrece desde menos infinito hasta menos un medio y crece desde menos un medio hacia positivo infinito. Entonces crece desde menos un medio hacia positivo infinito. Y ahí tenemos la gráfica de la función.